Muchas veces los clientes me dicen, escribí una carta que me pidió mi abogado, pero no sabía ni qué quería saber a la oficial. Y la carta me resultó en una página o en 2 páginas. Ya no sé qué más escribir. Y miren, nosotros pudimos pensar en estos factores y esto se va a convertir mínimo en unas 6 páginas. Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a hablar sobre las cartas de extremo sufrimiento para su perdón. La técnica que voy a usar para explicarles más a fondo sobre esto será tipo clase. Y hablando de clase, aquí tengo mis excelentes alumnas que me van a estar ayudando para ayudarles a ustedes. Bueno, comencemos. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias. Aquí contenta porque vamos a demostrarle a la gente cómo se redactan estas cartas de extremo sufrimiento que son muy famosas hoy en día. Mucha gente se le está pidiendo perdón, así que les voy a compartir el conocimiento y esperemos que algo les ayude a nuestro público, ¿ok? Hoy vamos a usar el ejemplo de María y José. Es una pareja. Ella es ciudadana americana y él es mexicano, vive en México, la familia está separada. Ese es el ejemplo que vamos a usar. Tienen hijos, ella está trabajando en Estados Unidos, no gana mucho, así que es de verdad que necesita que el perdón de su esposo se le apruebe para que él pueda venir aquí y apoyar en lo que es necesario. Ahora, la pregunta del oficial, cuando uno somete un perdón, la pregunta del oficial es, ¿por qué yo le debo de dar el perdón a José? Porque ¿de qué forma ella sufriría sin él en Estados Unidos? Básicamente, ¿por qué el pariente calificado, que es María, no puede moverse a Estados Unidos y vivir con el aplicante? Existen varias razones y varios factores. Así que, ¿me pueden decir a ustedes algunos factores en los que podemos enfocarnos en este caso, quizás? Sí, podemos enfocarnos en el récord médico. Ok, podemos usar como condiciones médicas. Vamos a suponer que María tiene una condición médica, vamos a suponer que tiene diálisis, que le dan diálisis, tiene problemas con el riñón, así que para ella vamos a tener que someter como comprobante de esta condición médica. Entonces vamos a enfocarnos en ese factor, explicarlo en la carta, ¿ok? Condición médica. ¿Algún otro factor que podemos usar que mucha de la gente tiene normalmente en sus casos? ¿Problemas financieros, tal vez? Que ella ahorita está pasando por unos problemas económicos, financieros, ¿ok? Problemas económicos. ¿Y por qué se enfrenta ella problemas económicos en este momento? Porque no tiene el apoyo de su esposo. Porque no tiene el apoyo de su esposo. Entonces, ¿qué otro factor? Correcto. Su condición médica tal vez la limite a tener más ingresos. Más ingresos porque quizás falta en el trabajo, ¿verdad? Por asistir a sus citas del doctor. Así que esos son buenos puntos que vamos a agregar. ¿Qué otra razón por qué el pariente calificado, María, no puede moverse de Estados Unidos a México en este caso? La educación de sus hijos. Porque ella se preocupa por la educación de sus hijos, ¿ok? Educación de sus hijos. Eso quiere decir que ella teme irse a vivir a México, donde se encuentra José es un lugar rural, donde quizás no existen maestras suficientes para los estudiantes, para la gente que vive allí. Lo digo porque lo he escuchado antes. Quizás la educación no es al mismo nivel que Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ella teme que sus hijos no van a recibir una educación igual que en Estados Unidos. Así que eso es un buen motivo, buen más factor de agregar a su carta. ¿Qué otro factor básico que podemos usar? Bueno, las condiciones del país.
condiciones del país. Por ejemplo, puede ser condiciones como corrupción, los carteles de drogas. Carteles de droga, cosas que quizás no existan mucho aquí, ¿verdad? O no existan, no. Entonces, en México hay alto nivel de corrupción, alto nivel de carteles de droga. Desigualdad como en el empleo. Desigualdad en el empleo, por ejemplo, si yo tengo 50 años de edad y voy a pedir trabajo en México, allá sería difícil que me lo den. Normalmente, por lo que yo he visto allá, tienen como papelito donde dice, solo apliquen las de menores de 25 años de edad. Imagínate, si yo me voy para allá, no tengo trabajo, ¿y de qué voy a vivir? Así que el estilo de vida, regresamos a eso, cambia también. Entonces, condición del país es otro factor que podemos agregar a nuestras cartas. ¿Y el estilo de vida? Ya lo platicamos, estilo de vida, problemas económicos, ¿algún otro? Tal vez la cultura, si María ha vivido en los Estados Unidos toda su vida, el lenguaje. La barrera del lenguaje, la cultura, el cambio de cultura. Okay, vamos a suponer que María nació en Estados Unidos, vivido aquí toda su vida, y irse a vivir a México, donde su español quizás no es tan bien, porque quizás ella viene de cuarta, quinta generación de mexicanos que viven en Estados Unidos, que emigraron, así que el español de ella no es igual. También puede haber como un acento en su español. Un acento, sí. Entonces, barrera de lenguaje, de cultura. Lenguaje, cultura. ¿Algún otro factor que podríamos agregar que es como común? Problemas económicos, condición médica, educación de los hijos, condición del país, barrera del lenguaje. Puede ser que la única familia que tiene ella en México va a ser su esposo, y la mayoría de su familia está aquí dentro de los Estados Unidos. Lazos de familia, sí. Vamos a decir que María, aquí está su mamá, su papá, todos tienen estatus, sus hermanos, sus abuelos, todos viven aquí. Imagínate María irse a vivir a otro país donde no tiene familia. Vamos a suponer que la mamá de María padece de alguna condición seria, médica. También eso, que ella tenga que irse a vivir a México y su mamá enferma, eso le va a causar angustia mental, emocional, sabiendo que su mamá la necesita cerca, sabiendo que sus hermanos está perdiendo los cumpleaños de la familia, reuniones de familia. Eso le va a afectar a ella mentalmente y emocionalmente. Así que, como dice aquí, el oficial solo quiere saber por qué María no se va a vivir a México y vive feliz con su esposo. Y ya, no sufren la separación de familia. No, porque no es fácil, porque María tiene cosas aquí que la atan, familia, trabajo, doctores, hijos, también tiene logros que aún tiene que cumplir. Puede ser que piensa ella ir a la escuela o está actualmente en la escuela y quiere recibir alguna certificación. Todos estos logros, sueños que ella tiene porque es joven y quiere seguir su vida, quiere tener un buen futuro, quizás tiene beneficios en su trabajo, tiene beneficios de aseguranza, de retirement, de retiro, tiene todos estos beneficios que si ella se va, pierde todo. Tiene sus propiedades, ¿verdad? Es otro bueno, propiedades en Estados Unidos, propiedades que si ella se va a vivir a México, ¿qué pasa con su casa? ¿Qué pasa con sus carros? Los tiene que vender, o si no los vende, los va a dejar de pagar, porque ella está en México, no está ganando lo mismo que aquí. Ella lo va a perder, va a sufrir económicamente, quizás pueda que viva en pobreza, porque en México no va a tener trabajo. Así que esos son puntos, son factores muy importantes que el oficial quiere saber. ¿Qué son una de las cosas que al oficial no le importa saber? En realidad, no le importa saber mucho acerca de
que yo lo quiero mucho y quiero que mi familia estén juntas porque los adoro y nunca hemos estado separados. ¿Qué va a hacer el oficial? Negado o no hay suficientemente evidencia para yo aprobar este caso. Por eso es muy importante en su carta de extremo sufrimiento que los clientes escriban cada factor. Y esta es la estructura de una carta. Primero, la estructura es la introducción. Platiquen sobre quién es usted, quien está escribiendo la carta. ¿Por qué usted está sometiendo esta carta? Describa quién es su cónyuge, hijos, edades, estatus legal. Yo incluiría esa información en la introducción, en el principio. Después, yo estaría poniendo todos los factores, uno por uno. ¿Okay? Mi sugerencia es que el cliente se ponga a pensar. Vamos a suponer que el cliente lo va a hacer ellos mismos su carta. Entonces, ¿por qué no se ponen a pensar, ¿por qué yo no me puedo ir a vivir a México? Por muchas razones. Que el cliente pueda apuntar sus razones. Esas razones las agrega a su carta y para cada razón ellos van a explicar en detalle. Esos son los factores. Entonces vas a poner el título a cada factor. Por ejemplo, si vas a empezar, yo diría empezar con lo más importante del caso entero. Condición médica. Que es condición médica, si existe. En los hijos, en el aplicante también, que sería José, y para el pariente calificado. Platica sobre la condición médica. ¿Qué beneficios ella tiene aquí? Aseguranza, todo eso. ¿Y qué pasaría si ella se tiene que ir a México? ¿Cuáles son los cons? Desventajas. Que si ella se va a vivir a México, ¿qué va a pasar? Primero explicarlo en un párrafo, ¿verdad? Esto es lo que me ocurre, esto es lo que yo tengo en Estados Unidos, lo bueno que tengo en Estados Unidos. Yo haría una o dos párrafos explicando eso. Siguiente párrafo explicando, pero si yo me tengo que mover a México, esto me sucedería. Pierdo esto, ¿verdad? Eso lo explica. Ese es un párrafo, un factor. Nos movemos con el segundo factor, que viene siendo, vamos a platicar sobre problemas económicos. Igual, vamos a hacer uno o dos párrafos explicando qué bueno tiene ella aquí, el trabajo bueno, cómo ella puede pagar todos sus biles y todo. Y qué pasaría si ella deja todo y se va a vivir a México. Así que en cada factor yo haría unos 2 o 3 párrafos, máximo 4 en cada factor. Varía, ¿verdad? De 2 a 4. Así que en este caso ella tendría 7 factores aquí. Entonces si ella hace 2 a 4 párrafos para cada uno, ella termina con una carta de mínimo 6 páginas. Así que muchas veces los clientes me dicen, escribí una carta que me pidió mi abogado, pero no sabía ni qué quería saber a la oficial. Y la carta me resultó en 1 página o en 2 páginas. Ya no sé qué más escribir. Y miren, nosotros pudimos pensar en estos factores y esto se va a convertir mínimo en unas 6 páginas. Ya. Ok. Por último es la conclusión. ¿Qué es lo que yo pondría en una conclusión? Es explicar, o sea, en resumen, pedir que el oficial reconsidere su caso base a sus factores importantes. Básicamente, mire la evidencia que está ofreciendo. Que estamos agregando al paquete, sí. Básicamente, lo que ellos escriben en una carta completa, el perdón, que es otro punto, y vamos a tener otro video acerca de una clase, cómo preparar su propio perdón. Pero en esto, una carta de perdón siempre tiene que incluir la evidencia para respaldar lo que uno explica en estas cartas. Y esta estructura de este perdón o esta carta de perdón se puede usar para perdones I-601, I-601A y 212.
¿ok? Pero aún cambian las cartas un poco dependiendo también en el perdón y dependiendo en la ofensa que tienen exacta. Por ejemplo, si existe un crimen, tienen que platicar un poco un crimen. Otro punto muy importante que deben de escribir en la carta es, inmigración quiere saber, ¿te vas o te quedas? Si no le aprueba a tu esposo el perdón. Entonces ella tiene que decir, mire, si mi esposo no le aprueba el perdón, yo tendré que irme a vivir a México y estos son los puntos que me afectaría si yo tomo esa decisión. O puede decir María, no, si mi esposo no es aprobado, yo no podré ir a México, yo me mantendré en Estados Unidos con mis hijos y de esta manera yo voy a sufrir. Y los sufrimientos pueden ser, déjame regresar, o explicarle al oficial, si yo me voy, esto pasa, pero si yo me quedo, esto pasa. También es otra manera de escribir su carta. ¿Alguna pregunta? Y como les digo, básicamente esa es la estructura, mínimo 6 páginas. Cada carta necesita una para el aplicante donde él explica su versión de cómo él ayuda aquí a ella y cómo él apoya, y también necesita ella una carta donde ella explica las razones por qué ella lo necesita aquí, ¿ok? Y explicando los factores. Por último, una carta siempre tiene que ir notariada o con una oración al último, donde dice que la persona jura bajo pena de perjuicio, en otras palabras, que todo lo mencionado es correcto. Firmar la carta y ponerle la fecha. O, si no quiere poner esa oración, notarícenla. La inmigración acepta las dos maneras. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Es claro la manera en que uno...? Sí, sí tengo una pregunta. Como en el caso de los perdones I-601 o el I-212, que la persona ya asistió a su cita fuera de Estados Unidos normalmente, es importante mencionar lo que sucedió en la entrevista. Un ejemplo, si el oficial fue injusto conmigo, si me trató de manera grosera, si me presionó, ¿sería importante mencionar lo que sucedió en la entrevista? ¿En la carta? En la carta. En mi opinión, no lo es. Yo nunca lo he agregado. He sabido de personas que me preguntan eso mucho, que, oye, pero es que me pasó esto en la entrevista y ellos me hicieron decir esto, o ellos, esto pasó y no pasó, y en realidad es irrelevante lo que pasó en la entrevista. Ahorita lo que quieren es un perdón. No importa lo que pasó, lo que quieren saber es cómo usted va a sufrir si no le aprueba a su esposo en Estados Unidos. Así que hay que mover adelante, seguir adelante y dedicarnos más en el enfoque que viene siendo los factores de extremo sufrimiento. ¿Ok? Es importante incluir las fechas que, por ejemplo, en este caso fue presencia ilegal. Es importante poner las fechas cuando entraron o intentaron entrar. Buena pregunta. Si una persona me dice, ¿sabes qué, Petra? Yo entré en esta fecha y viví hasta esta fecha en Estados Unidos, por eso es que me están pidiendo el perdón por presencia ilegal. Yo, en lo personal, no agrego fechas, porque en mi opinión y base a mi experiencia, no han importado estas fechas. Y aparte, principalmente lo hago porque no quiero que de repente el cliente dijo algunas fechas diferentes durante su entrevista o cuando sometieron la aplicación, la petición. Porque los clientes se equivocan de fechas de años, y este es el perdón. Esto es ya lo último que hay que someter para que te den tu residencia. Y si estás mal en algunas fechas, te pueden negar el perdón. Entonces yo prefiero, para eliminar cualquier riesgo, no pongo fechas. Y me ha ido bien. Sí, nos ha ido bien aquí. ¿Qué lazos es considerado incluir? Bueno, mencionaste los hijos, pero si tengo, no sé, hermanos, tíos, primos, porque uno como hispano considera, tengo a mi familia. En las cartas, ¿cómo sería? En las cartas y en el paquete de perdón siempre me gusta incluir los lazos de familia, sí.
porque para comprobar que María tiene toda su familia aquí, entonces entre más familia que agreguemos, más se ve que su vida está establecida en Estados Unidos y todos están aquí, sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, ¿verdad? Por eso para mí es importante agregar a los que estén aquí, sí. ¿Considera mejor incluir con los que ella coincide, con las personas que ella convive, o cualquier lazo de familia que tenga dentro de Estados Unidos? Yo diría en la carta, yo pondría mi cónyuge, mis hijos, mis padres y mis abuelos como familia inmediata, enfocarme más en ellos, en las edades de ellos, en quiénes son, y después poner, y mis tíos y mis tías y mis sobrinos, como en plural. Sí. ¿Qué tal si el aplicante tiene lazos de familia dentro de los Estados Unidos? ¿Es bueno también incluir los lazos de él? También es bueno. Por ejemplo, hay veces que los aplicantes tienen aquí a sus padres, hay veces que los aplicantes tienen aquí a sus hermanos. Es bueno porque podemos decir algo como que, ¿sabes qué? El aplicante está ya solo, aquí está toda su familia oficial, mira, están sus papás, sus hermanos, sus hijos, su esposa, todos están aquí, así que si existe esa información, hay que agregarla así. Entonces, pues, aquí está toda la información, si quieren tomarle aquí un screenshot, y pues aquí los invito a seguirme para más contenido, y pues hasta la otra.